¿Cuánto de lo que te preocupó hace un año realmente importa hoy? La inmensa mayoría de las veces lo que tanto nos angustiaba termina disolviéndose sin dejar rastro mientras seguimos gastando energía en anticipar desastres que casi nunca llegan a ocurrir como los imaginamos. Esta idea no es una ocurrencia moderna de autoayuda, sino uno de los pilares centrales de la filosofía estoica. Epicteto, filósofo estoico, resumía el problema con una distinción muy simple pero poderosa. Hay cosas que dependen de nosotros, nuestros juicios, por ejemplo, nuestras decisiones, nuestras reacciones, y cosas que no dependen de nosotros, la salud, la reputación, lo que piensen los demás, el futuro, etc. La preocupación, según esta lógica, es energía invertida precisamente en la columna equivocada. Nos angustiamos por resultados que no controlamos en vez de concentrarnos en lo único que sí podemos gestionar, que es nuestra propia respuesta ante lo que ocurra. Séneca, otro gran filósofo estoico, por su parte, hizo una observación todavía más afilada sobre la naturaleza de la preocupación. Sostenía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Es decir, el sufrimiento anticipado, ese que vivimos mentalmente antes de que algo suceda, suele ser mucho más intenso y prolongado que el sufrimiento real que experimentamos cuando el problema efectivamente llega, si es que llega. Anticipar 1000 veces una desgracia equivale en términos de desgaste emocional a vivirla 1000 veces, aunque nunca se produzca. Además, Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, en sus meditaciones añadía otra capa a esta idea. La mayoría de las cosas que nos inquietan no tienen en el fondo tanta importancia objetiva como les concedemos en el momento. Cuando ampliamos la perspectiva temporal, pensamos en términos de años, generaciones o incluso de la historia del universo, casi cualquier preocupación cotidiana se empequeñece hasta volverse casi irrelevante. No es que nada importe, sino que muy pocas cosas merecen el nivel de angustia que les dedicamos. Esto conecta también con la idea epicúrea de la ataraxia, una tranquilidad de ánimo que no depende de que las cosas vayan bien, sino de dejar de generar deseos y temores desproporcionados sobre cosas que escapan a nuestro control. Para Epicuro, buena parte del sufrimiento humano proviene de miedos imaginarios, a la muerte, al futuro, al juicio ajeno, etc., que analizados con calma resultan infundados o al menos mucho más manejables de lo que parecían. ¿Y si todo lo que las redes sociales te venden hoy como mentalidad estoica o vida consciente lleva más de 2000 años inventado? La pregunta de qué es la felicidad y cómo conseguirla es probablemente el tema filosófico con más vigencia práctica de toda la historia del pensamiento. Aristóteles fue de los primeros en sistematizar esta búsqueda con un concepto clave, la eudaimonía, que suele traducirse como felicidad o bienestar, pero que en realidad significa algo más parecido a florecimiento o vida plena. Para el filósofo griego, la felicidad no era un estado de ánimo pasajero ni el simple placer momentáneo, sino el resultado de vivir de acuerdo con la virtud o la bondad durante toda una vida. No basta con sentirse bien un rato, hay que desarrollar el carácter, practicar la prudencia, la justicia, la valentía, hasta que esas virtudes se conviertan en hábito, en costumbre. Es una felicidad que se construye, no que se encuentra. Frente a esta visión, los estoicos como Epicteto o Marco Aurelio propusieron un camino distinto, pero igualmente influyente. La felicidad consiste en aceptar lo que no podemos controlar y concentrar toda nuestra energía únicamente en lo que sí depende de nosotros. Su idea central, que el sufrimiento no proviene de los hechos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos, es exactamente la base de gran parte de la terapia cognitivo-conductual moderna y explica por qué el estoicismo ha vuelto a popularizarse con tanta fuerza en los últimos años, especialmente entre jóvenes que buscan herramientas prácticas para gestionar la ansiedad y también, por otro lado, Epicuro defendió una postura que suele malinterpretarse. No predicaba el desenfreno, sino la búsqueda de un placer moderado y sereno, alejado del dolor y de los deseos excesivos que generan ansiedad.
Su ideal era la ataraxia, una tranquilidad de ánimo que se consigue limitando los deseos en lugar de intentar satisfacerlos todos. Siglos después, el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill cambió por completo el enfoque. Ya no se trataba de preguntarse cómo debía vivir un individuo, sino de medir la felicidad en términos colectivos. Para ellos, una acción es buena si maximiza el bienestar del mayor número de personas posible, lo cual convirtió la felicidad en un cálculo casi matemático, con enormes implicaciones para la política y la economía modernas. Lo interesante es que la psicología contemporánea ha terminado confirmando con métodos empíricos muchas de estas intuiciones. ¿Y si tu propia casa, el lugar donde te sientes más seguro, se convirtiera en la mayor amenaza para tu vida? Eso es exactamente lo que está ocurriendo en miles de hogares europeos esta semana, mientras el continente europeo atraviesa la ola de calor más letal de su historia reciente. La Organización Mundial de la Salud advirtió que se han registrado más de 1.300 muertes debidas al calor en Europa en la última semana, desde el 21 de junio, coincidiendo con la ola de calor que afecta a gran parte del continente. El director general del organismo, Tedros Adhanom, lo resumió con una frase que ya ha dado la vuelta al mundo y que es la siguiente: en este momento 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos fallecieron, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando. El dato más alarmante no es solo el número de muertes, que es lo peor, sino la velocidad del calentamiento. Tedros recordó que Europa es el continente que más rápido se calienta de la Tierra, el doble de la media global, y los científicos no dejan margen para la duda sobre su causa. El grupo World Water Attribution afirmó que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y que habría sido virtualmente imposible en junio sin el impacto del cambio climático. De esta manera, hay que decir también que Francia es con diferencia el país más golpeado. Las autoridades sanitarias informaron que desde el 24 de junio se registraron unas 1.000 muertes debidas al calor, un impacto que afecta principalmente a personas mayores de 65 años, con un aumento del 40% en las muertes ocurridas en domicilios particulares. El 85% de las víctimas fatales en Francia superaban los 65 años y el incremento más pronunciado se dio en la región de Île-de-France, que incluye París. Las temperaturas han pulverizado récords históricos por todo el continente europeo. Por ejemplo, en Chequia volvió a romper su marca al alcanzar los 41,9 grados en Doksani, apenas un día después de haber tocado los 41,1 grados en la misma localidad, mientras Alemania registró por segundo día consecutivo un récord de 41,7 grados centígrados. Polonia también superó su récord histórico con 40 grados y medio en Słubice, en el oeste del país. Son temperaturas altísimas. El calor no solo mata, paraliza. En Alemania se redujeron los servicios ferroviarios en Renania del Norte-Westfalia y se suspendió el tranvía en Leipzig. ¿Y si una sola trama hubiera logrado infiltrarse al mismo tiempo en la justicia y en el reparto de ayudas públicas a empresas? Eso es lo que investiga ahora la Audiencia Nacional y la lista de imputados no ha dejado de crecer en las últimas horas. El juez Santiago Pedraz ha acordado imputar a otras 25 personas en el llamado caso Leire, una causa que investiga tanto las maniobras de una trama para frenar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez, como presuntos amaños en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas. La decisión llega a petición directa de la Fiscalía Anticorrupción. El nombre que más ha resonado entre los nuevos imputados es el de la propia presidenta de la SEPI. Entre los nuevos investigados figura María Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, junto a otros altos directivos de esa entidad por su vinculación con el rescate público de la empresa alavesa Tubos Reunidos.
Los delitos que la Fiscalía investiga son tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Las pruebas que sostienen la imputación proceden, de nuevo, de comunicaciones interceptadas. De los mensajes intervenidos a los miembros de la trama se desprende que la organización trabajó a favor del rescate de tubos reunidos, hablando de que la empresa contaba ya con informes favorables de la SEPI, de asesores externos y del Ministerio de Industria, así como con el compromiso personal de Gualda con el CEO de la compañía para que su solicitud fuera aprobada por el Consejo Gestor del Fondo en una fecha concreta. El propio CEO de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, también ha sido imputado, al entender el juez que las conversaciones recabadas muestran que la trama le facilitó información relevante sobre la tramitación del expediente por cauces ajenos a los oficiales. El esquema de la trama, según describe la Fiscalía, sigue un patrón ya conocido en otros casos de corrupción. Los principales investigados, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, el empresario Anchón Alonso, la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en resoluciones administrativas, contratación pública o canalización de ayudas financieras en beneficio propio o de terceros. Para ello, sostiene la Fiscalía, necesitaban la cooperación ilícita de terceras personas. ¿Y si el rescate de una aerolínea en quiebra hubiera servido en realidad para llenar los bolsillos de un expresidente del Gobierno? Esa es la sospecha que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantiene viva pese a las más de 3 horas que José Luis Rodríguez Zapatero pasó declarando para defender su inocencia. El caso, conocido como Plus Ultra, investiga el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a esta aerolínea. El juez sitúa a Zapatero como núcleo decisor y estratégico de una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a obtener decisiones favorables de la Administración para la compañía. Lo imputa por 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión a blanqueo de capitales, y calcula que él y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros, 1,5 millones de euros para el propio expresidente y más de 423.000 euros para sus hijas Laura y Alba, canalizados a través de una empresa de comunicación. El núcleo de los indicios que sostiene la causa tiene varias capas. El instructor considera que hay indicios de que parte del dinero de la supuesta comisión por el rescate pudo pasar por las cuentas del propio Zapatero después de que él negara haber influido en la concesión de la ayuda. A esto se suma material electrónico de gran peso. La información hallada en los móviles incautados en los registros de noviembre pasado, sumada a la que se clonó en Estados Unidos al antiguo dueño de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en 2021. El juez añade, además, la utilización de múltiples sociedades mercantiles que considera indiciariamente instrumentales, y unas joyas halladas en el despacho de Zapatero, cuyo origen y tributación no han sido acreditados. Tras la declaración del expresidente, la situación procesal no cambió. El magistrado concluyó que sus explicaciones no han disipado las sospechas que sustentan la imputación formal por estos delitos. Por escrito, Calama fue tajante: la declaración no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación. Pese a ello, el juez no adoptó medidas cautelares, rechazó retirarle el pasaporte, razonando que la notoriedad pública de Zapatero y su arraigo en el territorio excluyen razonablemente un riesgo real de fuga, y tampoco aprecia riesgo de destrucción de pruebas.